Durante años, en los informes de la Audiencia Nacional apareció siempre el mismo nombre, una y otra vez, asociado a toneladas de cocaína, millones de euros en efectivo y laboratorios clandestinos dignos de una industria. No era un gran capo gallego, ni un veterano contrabandista del estrecho. Era una mujer de Burgos, de buena familia, educación privada y apariencia discreta. En las calles del negocio la terminarían llamando de una sola forma, la reina de la coca. Y esta es la historia de cómo construyó uno de los entramados de droga más sofisticados de España y de cómo terminó cayendo. España, desde hace décadas, es algo más que playas y turismo barato. Es un cruce de caminos. Desde el Atlántico entra la cocaína que viene de Sudamérica. Desde el sur, por el estrecho, sube la mercancía que sale de Marruecos. Y por el Mediterráneo se conectan rutas, contenedores y puertos clave. En los años 80 y 90, Galicia se convirtió en sinónimo de tabaco, de contrabando primero y de cocaína después. Más al sur, el campo de Gibraltar y las costas andaluzas se llenaron de lanchas rápidas, clanes familiares y viejos apellidos que se hicieron millonarios a base de fardos de hachís. En muchos pueblos, todo el mundo sabía quién era el narco, qué coche llevaba, cuál era su casa y a qué hora salían las planeadoras. El narcotráfico llegó a mezclarse con la vida cotidiana, como si fuera un trabajo más en zonas sin apenas oportunidades. De ahí salieron nombres que hoy son casi leyenda dentro del crimen español. Cito Miñanco, Laureano Oubiña, los Charlines, los Castaña. Siempre hombres, siempre rodeados de historias de violencia, traiciones y cargamentos interceptados en alta mar. Durante mucho tiempo, el negocio parecía escrito en clave masculina. Pero el mapa empezó a cambiar. A la sombra de esos clanes comenzaron a moverse mujeres que entendían mejor que nadie los números, la logística, los contactos y, sobre todo, cómo pasar desapercibidas en un mundo vigilado por policías y jueces. Algunas se quedaban en el papel de acompañantes, otras se encargaban de lavar el dinero con negocios de fachada, y unas pocas decidieron dar el salto y mandar. Entre todas ellas, ninguna llegó a tener el nivel de control, contactos e influencia de la protagonista de este caso, Ana María Cameno. Su historia empieza lejos de las rías gallegas o de la frontera con Marruecos. Comienza en Burgos, una ciudad fría, de calles tranquilas y edificios antiguos, donde en teoría el narcotráfico no debería tener espacio. Ana María creció en una familia de clase media acomodada. Sus padres la llevaron a buenos colegios, apostaron por la educación privada y por un futuro estable para su hija. Era una joven de buena presencia, trato correcto y notas aceptables. Desde fuera, su vida se parecía más a la de cualquier chica de provincia que a la de alguien destinada a dirigir una red internacional de cocaína. Pero mientras muchos de sus compañeros soñaban con la universidad o con irse a Madrid a estudiar, ella empezó a mirar en otra dirección. En los barrios aparentemente tranquilos de Burgos, comenzó a moverse cerca de pequeños vendedores de droga. Primero observando, luego participando. Eran movimientos discretos, cantidades reducidas, lo suficiente para ganar dinero rápido sin llamar demasiado la atención. Su imagen jugaba a su favor. Una chica de buena familia no encajaba con el perfil clásico que la policía buscaba en los trapicheos locales. Con el tiempo, esas pequeñas operaciones llamaron la atención de los agentes. Burgos no era una ciudad acostumbrada a ver grandes movimientos de narcotráfico, así que cualquier anomalía saltaba rápido. La primera caída de Ana María llegó joven, con apenas 23 años. La interceptaron con varias dosis de cocaína. Ante el juez intentó justificar lo asegurnado que la droga era para consumo, que la usaba para controlar el apetito porque sufría bulimia. La excusa no convenció. Fue condenada a prisión y a una fuerte multa económica. Su paso por la cárcel fue relativamente breve gracias al trabajo de su defensa, pero suficiente para marcarla. Muchos habrían aprovechado ese golpe para alejarse.
Ella salió con las ideas más claras. Al abandonar la prisión, Ana María tenía dos certezas. No quería volver a vivir con poco, y Burgos se le quedaba muy pequeño para lo que tenía en mente. La solución, como para tantos otros, estaba en Madrid. La capital ofrecía algo que en su ciudad de origen no existía: demanda, redes ya establecidas, contactos internacionales y una estructura que permitía mover cantidades muy superiores de droga y dinero. En ese nuevo escenario, la burgalesa dejó atrás el papel de pequeña vendedora para convertirse, poco a poco, en una pieza clave de un engranaje mucho mayor. En Madrid, según las investigaciones, comenzó a vincularse con uno de los grupos que, por entonces, ya sonaba fuerte en el mundo del crimen organizado: el Clan de los Miami. No se trataba de un grupo de barrio, sino de una organización con tentáculos internacionales, liderada por figuras como Álvaro López Tardón y su hermano Arturo, relacionados con grandes operaciones de blanqueo y delitos violentos. Dentro de ese entramado, el papel de Ana María fue creciendo. Su función iba más allá de la simple distribución. Coordinaba con suministradores, controlaba pagos y se encargaba de mantener el contacto con quienes movían la mercancía y quienes se ocupaban de esconder el dinero. Junto a su entonces pareja, manejaba el corazón financiero de la red. El objetivo era claro: que el dinero sucio regresara al sistema convertido en ganancias aparentemente legales, sin dejar rastro del verdadero origen. Lo llamativo es que oficialmente ninguno de los dos tenía un trabajo conocido. No figuraban negocios a su nombre, no había sueldos ni justificantes, y sin embargo llevaban una vida propia de altos ejecutivos. Casas en zonas exclusivas, coches de alta gama, joyas y viajes constantes. La sospecha policial estaba ahí, permanente, pero no había pruebas sólidas. Cameno era extremadamente cuidadosa. Evitaba el teléfono cuando podía, prefería reuniones dentro de coches o en lugares donde se sintiera protegida contra grabaciones y no hablaba más de lo estrictamente necesario. Durante un tiempo, esa prudencia funcionó. El punto de inflexión llegó en 2011. La policía llevaba meses siguiendo la pista de un laboratorio de cocaína instalado en la Comunidad de Madrid. El 7 de enero de ese año, los grupos especiales de operaciones asaltaron una finca en Villanueva de Perales, a las afueras de la capital. Lo que encontraron en el interior superó cualquier expectativa. Allí funcionaba lo que los informes describirían después como el laboratorio clandestino de cocaína más grande y sofisticado de Europa. En la finca se incautaron alrededor de 300 kilos de cocaína lista para su distribución, 33 toneladas de productos químicos, cerca de 2 millones de euros en efectivo, armas de fuego, vehículos de lujo y toda la infraestructura necesaria para una producción casi industrial. En esa operación fueron detenidas 5 personas en el interior: 4 ciudadanos colombianos encargados del procesamiento de la droga y un español que actuaba como vigilante. Sin embargo, los investigadores tenían claro que detrás de esa estructura tenía que haber alguien más, alguien que coordinara los cargamentos, los químicos, el personal y las rutas de salida. Todos los caminos terminaron apuntando al mismo nombre: Ana María Cameno. Pero el laboratorio era solo una parte del cuadro. La investigación destapó también una red de pisos francos repartidos por Madrid y Sevilla. Muchos de esos inmuebles contaban con dobles fondos, habitaciones ocultas, escaleras disimuladas detrás de armarios y sistemas pensados para dificultar cualquier registro. Algunos espacios estaban preparados con micrófonos direccionales, otros con gafas de cristales tintados para evitar que se identificara a quienes acudían a las reuniones. Un nivel de paranoia y seguridad que mostraba hasta qué punto la organización era consciente de la presión policial. En paralelo, la policía localizó un entramado de blanqueo dirigido, según las sentencias, por 2 abogados madrileños: Roberto Rodríguez Casas y Lauro Sánchez Serrano. No eran simples asesores. Uno ya tenía antecedentes por su relación con narcos internacionales y el otro controlaba varios negocios de fachada: un gimnasio, un bar de copas, un restaurante.
A través de esas empresas se intentó introducir en España al menos 2 cargamentos de cocaína procedentes de Venezuela. Tras algún fracaso, el plan se reajustó: aprovechar locales, contactos y estructura para distribuir y lavar el dinero de la droga. La pieza que encajaba todos esos elementos en el territorio español era la misma: la mujer a la que ya se conocía en el ambiente como la reina de la coca. Los vínculos no se quedaban ahí. Las pesquisas apuntaron también a 2 hermanos colombianos, Carlos Mauricio y Néstor Mario, relacionados con el tráfico internacional. Ellos ponían la mercancía y parte de la red de transporte. Cameno era el enlace en España, la encargada de que la droga se procesara, se distribuyera y, sobre todo, de que los beneficios regresaran al circuito financiero sin levantar sospechas. Su posición la situaba en el centro de un triángulo: Colombia, las rutas de entrada y el mercado europeo. La caída de aquel laboratorio fue un golpe importante, pero no significó el final inmediato de su historia. Pasó por prisión, vio cómo buena parte de su estructura quedaba expuesta, y aún así, cuando recuperó la libertad en 2013, su objetivo seguía siendo el mismo: volver a levantar el negocio. Para entonces, su nombre ya circulaba de sobra en los informes policiales y en los medios especializados. Sabía que no podía seguir siendo la misma de antes, así que comenzó por cambiar su propia fachada. Se sometió a varias cirugías estéticas, modificó su aspecto físico y empezó a presentarse con otro nombre: Marta Sánchez. Bajo esa identidad compraba ropa de lujo, joyas, hacía gastos importantes y se movía por ámbitos donde, sobre el papel, no tenía por qué estar. No había un empleo, no había nóminas ni empresas a su nombre que justificaran ese nivel de vida. Los investigadores de nuevo tomaron nota. En 2014, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha una nueva operación. Durante meses vigilaron sus movimientos, interceptaron comunicaciones y colocaron dispositivos en algunos de los vehículos que utilizaba. La clave estuvo en su actividad en la línea de la Concepción, en Cádiz, una zona ya marcada por el narcotráfico y las redes de contrabando. El 26 de septiembre de ese año, una operación coordinada permitió detenerla junto a otras 10 personas. Las escuchas realizadas en los coches fueron determinantes para reconstruir reuniones, entregas y contactos. A partir de esa detención, la policía registró sus propiedades. En su vivienda de Majadahonda, en Madrid, los agentes encontraron 49 paquetes con unos 44 kilos de cocaína, una pistola equipada con silenciador, una báscula de precisión, una prensa hidráulica y 28 teléfonos móviles. En uno de los vehículos, escondidos en un doble fondo, localizaron otros 41 paquetes de droga. En total, cerca de 100 kilos de cocaína incautados en un solo dispositivo. No era una pequeña distribuidora ni una simple intermediaria. Los datos la situaban como responsable directa de una estructura que movía grandes cantidades y que se apoyaba, de nuevo, en la infraestructura de los Miami para blanquear y proteger el negocio. Un detalle aparentemente menor serviría como punto de partida de parte de esa última investigación. En el sótano de una cafetería de Majadahonda, dentro de una papelera, alguien encontró 48.750 euros en efectivo, escondidos de forma poco habitual. Ese dinero, asociado a una reunión previa en la que había participado Cameno, encendió las alarmas. A partir de ahí, los agentes siguieron el rastro de los billetes, vincularon reuniones, cruzaron datos de vigilancia y fueron armando el puzzle de una nueva red de blanqueo, que, otra vez, terminaba en la misma persona. Tras su arresto en 2014, la reina de la coca volvió al foco mediático. Para muchos, era la prueba de que el negocio ya no era exclusivo de hombres. Una mujer que tomó decisiones, que coordinó laboratorios, que negoció con proveedores latinoamericanos y que manejó a abogados y empresarios para lavar dinero. Pero la parte más dura de su historia aún estaba por llegar: el juicio que iba a cerrar definitivamente su carrera criminal.
En septiembre de 2022, la Audiencia Nacional dictó una de las sentencias más comentadas de los últimos años en materia de narcotráfico. Ana María Cameno fue condenada a 16 años de prisión y a una multa de más de 21 millones de euros por delitos relacionados con el tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Durante el juicio, la imagen que ofrecía ya no era la de la mujer ostentosa de los años de bonanza. Llegaba al tribunal seria, en silencio, evitando responder a los periodistas y acogiéndose a su derecho a no declarar, una estrategia que ya había utilizado en otros procesos. La Fiscalía llegó a pedir inicialmente 25 años de cárcel, sosteniendo que ella dirigía una estructura que había movido casi 100 kilos de cocaína solo en la operación de 2014. Al final, la condena quedó fijada en 16 años, 12 por narcotráfico y organización criminal y 4 por blanqueo, además de la enorme multa económica. La absolvieron del delito de tenencia ilícita de armas, pero el peso del resto de cargos fue más que suficiente para marcar su futuro inmediato. Junto a ella, 11 colaboradores recibieron penas que iban de los 4 a los 9 años, entre ellos personas que se habían encargado del transporte, la custodia de la droga o la gestión del dinero. Uno de los elementos que más destacó el tribunal fue la ausencia total de actividad laboral lícita, tanto en su caso como en el de su pareja. A pesar de eso, el nivel de vida que mantenían pasaba por viviendas caras, vehículos de gama alta, joyas, gastos en efectivo y operaciones llamativas. La única explicación coherente, según la sentencia, era el dinero procedente del narcotráfico. En ese punto, las intervenciones telefónicas, los seguimientos, los registros y la documentación incautada jugaron un papel decisivo. La Audiencia Nacional hizo público el fallo el 21 de septiembre de 2022. Sin embargo, la detención definitiva de Cameno se adelantó unos días. La policía temía que intentara fugarse en cuanto conociera el sentido de la sentencia y organizó una intervención discreta, sin cámaras ni prensa, muy distinta al ruido mediático que la había rodeado durante años. Meses después, el Tribunal Supremo ratificó la condena cerrando cualquier posibilidad de recurso. 16 años de cárcel y 21 millones de euros de multa. La historia judicial de la reina de la coca quedaba sellada. Hoy, Ana María Cameno cumple condena mientras su nombre sigue circulando como referencia en el mundo del narcotráfico español. Para algunos es un ejemplo de hasta dónde puede llegar la ambición cuando encuentra el entorno adecuado. Para otros, un recordatorio de que nadie es intocable y de que tarde o temprano los rastros financieros, las llamadas y los cargamentos dejan huella. Lo cierto es que su caso dejó varias lecciones. Una de ellas tiene que ver con el papel de la mujer en el crimen organizado. Durante años se las relegó a un segundo plano. Parejas, mensajeras, encargadas de guardar dinero o de poner negocios de fachada. El caso de la reina de la coca rompe ese esquema. No fue la sombra de un capo, ni la acompañante silenciosa de un líder. Fue la que tomaba decisiones, la que ordenaba operaciones, la que hablaba con abogados, la que coordinaba con Colombia y la que se ocupaba de que la mercancía se moviera y que el dinero regresara limpio. En las escuchas intervenidas no aparece como figura decorativa. Es la voz que da instrucciones. Otra lección es la propia evolución del narcotráfico en España. De los clanes rurales y los contrabandistas de tabaco se ha pasado a una industria sofisticada, con laboratorios avanzados, empresas pantalla, profesionales del derecho y de las finanzas implicados en el blanqueo. Las rutas cambian, los nombres también, pero el modelo se mantiene. Quien controle la entrada de la droga y el lavado del dinero, manda. Y en ese esquema el género es secundario. Importan los resultados. Eso no significa que en ese mundo no haya machismo ni violencia. Los hay, y en niveles extremos. Pero el dinero suele imponerse a cualquier prejuicio. Si alguien, sea quien sea, es capaz de mantener las rutas activas, pagar a los proveedores, responder a los socios y generar beneficios, el respeto acaba llegando. Durante años,
La reina de la coca se ganó ese respeto impuesto por el miedo, la eficacia y los millones que movía. Al final, como tantos otros capos, cayó por los mismos errores. Exceso de confianza, exposición, una vida de lujo imposible de justificar y un rastro financiero que se volvió incontrolable. Mientras España sigue siendo uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa, casos como el suyo recuerdan que la lucha contra estas redes es siempre parcial. Cada gran operación desmantela un grupo, pero la estructura general se adapta, se reconfigura y busca nuevos líderes, hombres o mujeres, dispuestos a ocupar el hueco. El nombre de Ana María Cameno ya forma parte de esa historia, la de un país que aprendió que el narcotráfico no distingue de género, ni de clase social, ni de origen. Solo distingue entre quienes están dentro del negocio y quienes lo sufren desde fuera. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que una figura como la reina de la coca realmente desaparece cuando entra en prisión o sigue teniendo influencia desde la sombra, a través de otros? ¿Piensas que clanes y estructuras como la que ella dirigió siguen operando hoy, simplemente con otros nombres y otros rostros al frente? Te leo en los comentarios. Si te interesan estas historias reales de crimen organizado y quieres seguir descubriendo cómo funcionan estos imperios y cómo terminan cayendo, suscríbete a Cerebro Criminal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo caso.